combustible, más la otra cosa, y usted pierde credibilidad. Entonces, desde el comienzo vamos a aprender a hacer como las cosas bien, porque esos tipos de embarradas suelen suceder casi siempre. Por ejemplo, otra vez me mandaron a calcular, ese sí fue error mío, me mandaron a calcular el tanque. Entonces, no habían comprado un programa, por ejemplo, SolidWorks o SolidEdge, que uno puede trabajar en chapa, y automáticamente calcula el espesor del material. Entonces me dijeron, Chino, hay que calcular ese tanque. Y yo, sí, pues es sacar el desarrollo de esa vaina. El cuento era que el tanque tenía un espesor como de media pulgada. Y en el momento pues que uno lo saca como en dos dimensiones, uno dice, bueno, este es el rectángulo, este es el diámetro, hago tantas divisiones y lo saco. Lo saqué, no tuve en cuenta el espesor. O sea, ellos ya tenían las tapas hechas. Entonces actué estas las tapas. Las tapas llegan y, ¿cómo las hacen? Llegan y cogen una lámina, está la lámina, y llega y hay un punzón. O sea, eso no es nada como en las películas de Terminator que empiezan a sacar los robots y todos por moldes y por troqueles y no. Eso allá llegan y empiezan, o sea, es como un punzón y empieza a golpear y a deformar. Y cada vez empieza eso a moverse así radialmente. Entonces en el momento en que eso se empieza a volver radial, pues acá se empiezan a hacer cóncavo, hasta que llegan a un punto y ellos después mecanizan y tienen la tapa. Ellos ya tenían las tapas. ¿Qué sucedió? Que esta parte tenía un problema porque iba una copia, algo así, y acá iba una tapa más pequeña. O sea, era un tanque así. Y acá venía una conexión, y acá venía de otra. O sea, esto era como una reducción, como un cono truncado, ¿sí? Entonces yo no tuve en cuenta el espesor. Claro, esa es la medida y les di los planos, construyan. Entonces ellos llegaron, soldaron y pegaron todo eso. Cuando fueron a cerrar, pues el espesor del material, cuando se está doblando, pues consume material. Y cuando se le colocaba las tapas, quedó un espacio como de 1 centímetro. Y 1 centímetro uno dice, pero es 1 centímetro, rellénelo de soldadura. Entonces, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Sí? Entonces ahí sí a uno a poner la cara. Entonces, esas cosas no se las enseñan a uno en la universidad. A uno le enseñan eso, vamos a hacer un desarrollo, y el desarrollo lo hace uno en cartón paja, y en cartón paja eso cuadra todo rechero. El espesor del cartón paja. Yo hice en cartón paja hartas tuberías. Entonces, eso es lo mismo. Vaya y calcúlelo con un metal y más de un espesor más grueso. Entonces, ¿qué es lo bueno de esos programas de dibujo? Que pues ya ustedes asumen el espesor y él ya les arroja realmente cuánto es y les dice todo. Entonces, pues son errores en los cálculos, pues que si uno no los comete, ¿sí? No aprende. Entonces, y yo imagino que más de uno de ustedes, como trabajaban, han cometido una que otra embarrada con C mayúscula. Entonces, pues básicamente lo que vamos acá a trabajar son pues conceptos, y lo que van a aprender ustedes acá son los conceptos, porque cuando ustedes tienen los conceptos claros es mucho más difícil que ustedes generen pues problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un concepto? Esto, saber qué es una unidad específica. ¿Qué implica que sea específica? Ya sé que es con respecto a una unidad de masa, diferente a esto. ¿Qué significa esto? Una derivada con respecto al tiempo. O sea que si yo digo que esto es U, esto es como si fuera básicamente un dU de tiempo. ¿Qué es dU? Unidad de energía, joules. Y el tiempo, unidad de tiempo, segundos. Joules sobre segundos son potencia, muy bien, o sea, vatios. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa un punto? ¿Qué significa, por ejemplo, un U minúscula? O si fuera, ¿cierto? En este caso, ¿no es cierto? Pues vamos a tener, si es U minúscula, sería vatios por kilogramo. ¿Por qué? Porque la unidad U minúscula son joules por kilogramo. O sea que si yo estoy diciendo que esto es de U de T, esto sería joules por segundo por kilogramo. Y estos son los vatios sobre kilogramo. O sea que es unidad de potencia por unidad de masa. Y pueden tener varias relaciones.
Otro tipo de relación que vamos a trabajar, ¿cuál es? Por ejemplo, como estamos trabajando energía, existe energía de flujo. Y vamos a tener, ¿ustedes se acuerdan de la ley de los gases ideales? Lo que veían en el colegio. ¿Qué, no? Que P por B igual a NRT. Entonces uno decía que patos volando igual al número de ratones trotando. ¿Sí o no? Sí. Entonces la aprendía uno así. Y entonces, ¿qué decía? P, presión, ¿cierto? Y esto, volumen. Este era el número molar. Esta era la constante de los gases. Y esta era la temperatura. Esto lo vamos a trabajar ahorita más adelante. ¿Por qué estoy llamando esta colación? Porque nosotros vamos a trabajar energía de flujo y vamos a recordar esto. ¿Qué unidades tiene eso? Presión por volumen. Las unidades de la presión son Newton sobre metro cuadrado, o sea, ya sabemos que esos son pascales, por unidad de volumen, que son. O sea que si yo hago esto, yo digo metros cúbicos, metros cuadrados por metros cúbicos, esto me da Newton por metro, o sea, joules. Y esto es una unidad de energía, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy trabajando con un fluido, me están diciendo, bueno, estas son unidades de energía. Pero las unidades de energía, vamos a tener en cuenta este pedacito, esto, la masa. O sea, vamos a convertir esto en una unidad específica. Cuando yo digo, bueno, listo, voy a dividir esto sobre la masa, ¿me recuerdan esto qué es? Entonces, si es una unidad específica, ¿cierto? Y este es el volumen, esto es lo que vamos a conocer, la presión por el volumen específico. Y ese volumen específico, ¿a qué hace referencia? A la presión, que son Newton sobre metro cuadrado, por el volumen, que serían metros cúbicos por kilogramo. ¿No? ¿Esto se les parece a algo? Constante. ¿A qué se les parece eso que yo metí en ese rectángulo? Si esto es la masa y el volumen, la densidad relaciona la masa sobre el volumen. Vamos a ver el volumen así. ¿Sí o no? O sea que yo podría llamar que la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. ¿Por qué? Porque es el inverso. Observen, el volumen sobre la masa y la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Esto, ¿cierto? Voy a despejarlo y voy a decir el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. Y si es 1 sobre la densidad, vamos a reemplazar este volumen específico acá en esta fórmula. Y me diría que la presión por, ¿qué es el volumen específico? 1 sobre la densidad, que es presión sobre densidad. Esto son unidades de joules por kilogramo. O sea, son unidades de energía por unidad de masa. Y esta unidad de presión por densidad es lo que ustedes van a ver en mecánica de fluido como pan de todos los días. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen la energía de flujo, la energía cinética y la energía potencial, es lo que nosotros conocemos como la ecuación de Bernoulli. ¿No han visto mecánica de fluidos? Bueno, creen que ya, o sea, que esto la estaban viendo ahí paralelo. Pero bueno, entonces, o sea, la ecuación de Bernoulli, ¿qué me dice? Estoy trabajando con respecto a todas las energías, ¿no es cierto? Respecto siempre con el fluido. Entonces, el fluido se puede encontrar con alta velocidad, el fluido se puede encontrar a una altura diferente y el fluido puede estar trabajando respecto a la presión y con la densidad de ese fluido en
termodinámica, en mecánica de fluidos y en transferencia de calor, como son líneas térmicas, esto es pan de todos los días. Y si ustedes tienen bien clarito todas estas unidades, ustedes pueden sacar cualquier tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la unidad de energía. De un fluido. ¿Ay? ¿Listo? Sí, la constante de los gases. Igual tranquilos que esto lo vamos a ver